Estamos en el último bloque con el gusto de tener acá a la licenciada Patricia Ventura, licenciada en biología. Sí, en biología y docente también, profesora. Docente de biología, que fuiste coordinadora, ex coordinadora entonces Sí. ahora de educación sexual integral. Estábamos hablando un poco, vos me decías que la mayor resistencia entonces ha sido en nivel secundario. En primaria y en secundaria, más que nada en primaria. Es donde en está Claro, se me ocurre que puede tener que ver también con esto de la idea de la sexualidad genital y de pensar que entonces la sexualidad no puede entrar a hablarse en la primaria, ¿no? Sí, porque como además... un resabio de esta resistencia, digamos, la represión, digamos. Sí. Igual también a veces pasa por el desconocimiento, porque nos ha pasado en las capacitaciones, cuando les explicamos a los docentes cómo es el abordaje desde las distintas materias, cómo hacerlo. Entonces ahí como que empiezan a hacer un clic y se dan cuenta que en realidad es integral, o sea que estamos hablando de distintos lugares. Yo decía, ¿qué le podemos transmitir a ver rapidito a la gente en lo rapidito de la televisión, ¿no? Para que entiendan, porque también muchos pueden estarnos escuchando y diciendo, ay, pero estas mujeres, ¿pero qué es esto de hablarle de sexo a los chicos en la primaria? O sea, que puedan entender que hablar de sexualidad no es hablar de genitalidad, claro, es el cuidado del cuerpo, es el cuidado del otro, son contenidos que están muy organizados en función de eso, ¿no? Sí. Y del conocimiento. Además, por ejemplo, también se apunta, por ejemplo, una de las líneas es trabajar lo que tiene que ver con la perspectiva de género, justamente para que, bueno, para que las niñas puedan entender cuál es su lugar, ¿sí? Hacerle entender al otro el respeto por el otro, que no debe mediar la violencia en una relación. O sea, hay un montón de cuestiones que se pueden ir trabajando desde formación ética y ciudadana, desde historia, desde distintos espacios. O, por ejemplo, a veces me dicen, pero ¿y de matemática qué va a trabajar el profesor? Bueno, esa es la gran pregunta. La gran ¿no? pregunta. Yo soy profesor de matemáticas, ¿qué tengo que ver yo con la sexualidad? Claro, no se le pide al profesor que trabaje los contenidos específicos, sino lo que se dice, por ejemplo, es, él puede atravesar, ¿sí?, sus contenidos con algo de decir. Suponete, les pide a los chicos que hagan una estadística, estamos hablando de secundaria, ¿sí? Por ejemplo, una estadística acerca de los embarazos adolescentes que puede haber en su escuela o en la ciudad donde viven. Perfecto. Que hagan una investigación. Él va a trabajar todos contenidos vinculados a la matemática, a la estadística, pero a su vez al introducir esta temática está transversalizando, porque está poniéndolo a los chicos, ¿sí?, sobre el tapete en un tema que tiene que ver con ellos, que tiene que ver con la realidad que los circunda. Entonces, esa es la forma. O esto que vos decías recién también me parece muy importante. Rita Segato, una antropóloga que ahora están escuchando mucho, pero que hace muchos años que trabaja, viene diciendo hace mucho que no tiene sentido seguir tratando de pensar en recrudecer leyes para castigar más violentamente a los violadores, sino educar desde muy tempranamente en la cuestión de género y entender que un violador, en definitiva, es una punta extrema de lo que es la violencia de género, ¿no es cierto? Exactamente. Es un moralizador, dice ella, es un aleccionador que alecciona a las mujeres en relación a una idea de lo que es ser mujer y ser hombre. Digo, bueno, es un extremo, digamos, yendo al otro extremo, poder que la profesora de matemática ayude a través de, no sé, un ejercicio de estadística o de grupos, ponele, de la idea de grupos, no sé, a trabajar estas cuestiones, que puede ser embarazo adolescente, decías vos, o, bueno, cómo se relaciona un varón con una mujer, también me parece fundamental, ¿no es cierto? Que se trata de eso. Sí, esa es un poco la idea, o por ejemplo, desde lo que tiene que ver con construcción de la ciudadanía, ¿sí?, trabajar, por ejemplo, los derechos que las mujeres han ido adquiriendo a lo largo de los años, ¿no? O en historia, comparar cómo era una familia, qué estructura tenía en el 1800 y cómo es ahora, porque esto permite estudiar, el tema de las relaciones está totalmente vinculado a la sexualidad. Tal cual. Entonces, bueno, de distintos lugares. Es darse el gusto, la sexualidad es eso, es cómo me doy el gusto, pero dentro de qué contexto, claro, ¿no es cierto? Los papás, hay gustos que no se pueden dar con los hijos, por ejemplo, ley del incesto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, con los chicos la sexualidad, no, el cuerpito solo para ayudarlos. Bueno, eso es la sexualidad, o sea que lo que tienen que entender es eso, porque yo también veo que los grandes dicen, no, ¿cómo hablar de sexualidad? Claro, porque enseguida vinculan lo que tiene que ver la sexualidad con la genitalidad, ¿no? Entonces ahí aparece el miedo. El miedo, y muchas veces también
la violencia, ¿no? Porque también hay muchas veces reacciones violentas frente a lo desconocido, Sí, ¿no? sí, por También supuesto. hay atravesamientos de respuestas agresivas de padres o de docentes frente a una situación que creo que no terminan de comprenderla en profundidad, más allá de sus propias resistencias, como decías vos, a poder entenderla, ¿no? Sí. Que también todos estamos atravesados por esta problemática, o sea, todos tenemos que ver qué hacemos con nuestra propia sexualidad, nuestros propios gustos, nuestros propios, qué sé yo, Edipos, si vos querés. Sí, cómo manejarlo. Pero además de eso, por eso mismo creo que genera tanta resistencia, tanta a veces violencia, y me parece fundamental seguirle dando, ¿no es cierto, Patricia? Seguir hablando Sí, de es que esto. hay que seguir trabajándolo. Y hay una cosa que te quiero comentar que a mí me parece que es muy importante, que es algo que plantea la ley, que es esto de trabajar lo que tiene que ver con el afecto. El afecto sí que aparece en la escuela como un contenido a ser enseñado. Es una cosa de locos, porque el afecto siempre estuvo presente en la escuela de una forma u otra, ¿no? Con el cariño que tienen los niños a la maestra hacia los niños, la relación con los papás. Pero acá aparece el tema de explicarle a los chicos, ¿sí?, las relaciones con los otros, de poder escucharlos con respeto, que no tiene nada de malo querer a otra persona, sentir algo por otra persona, que no tienen que ser burlados por eso, porque pasa mucho, ¿no? Claro. Sobre todo en la escuela primaria, que los nenes se enamoran de una nena o viceversa y son objeto de burla. Entonces, bueno, el trabajo sobre el bullying, el famoso, todo el claro, mundo habla de bullying y después bueno, acá está totalmente claro, vinculado con esto, y cuando digo rescatar esto que tiene que ver con el afecto, es sumamente importante, porque yo creo que la base, ¿no?, de todo ser humano tiene que ver con las relaciones. Con el vínculo con el emocional, vínculo que afectivo. establece con los otros. Pero para eso hay que entender que hablar de sexualidad, el concepto integral de la sexualidad es hablar del afecto, no es solamente el erotismo. Claro, exactamente. Sino que la sexualidad contiene una vertiente erótica, ¿sí?, y la otra que es claramente tierna. Es decir, Exacto. La ternura y el erotismo se desdoblan en determinados vínculos y en otros se tienen que encontrar juntos. Con el amigo no hay erotismo, con el maestro tampoco, con con un niño tampoco. Pero el afecto forma parte de la sexualidad, ¿sí? Sí, por eso no todo es traté erotismo, digamos. de plasmarlo un poco Es recién. interesante esto, para como- que te lo tenga en cuenta, porque no es algo menor. Y a mí me pareció muy llamativo cuando Tenés razón. la primera vez que tuve contacto con la ley, que fue, bueno, viste que se sancionó en octubre del 2006, y bueno, y tuve oportunidad de empezar a leer, y realmente me llamó la atención, ¿no? Que tenga que aparecer así. Qué interesante, dije, que esté este contenido puesto de esta manera y como algo a ser trabajado, ¿no? Me decías también que algo a ser trabajado también es el tema de la sexualidad y la discapacidad, Sí, ¿no? Que es sí. un contenido ese Bueno, también. eso es muy interesante. Para mí fue todo un mundo nuevo, porque yo tenía desconocimiento también sobre la temática de discapacidad, porque de hecho yo nunca trabajé con discapacidad. Claro. Y tuve la suerte, en uno de los encuentros nacionales, de conocer al psicoanalista Sergio Meresman, que es argentino, pero se encuentra viviendo en Montevideo. Y bueno, tuvimos la gran suerte de invitarlo a nuestra provincia a hacer unas Acá, Tierra del Fuego. Sí, Mira qué bien. él elaboró un cuadernillo que se llama Es parte de la vida. Qué buen nombre. Es muy bueno el nombre, es parte de la vida. Y voy a explicar por qué se llama así. Él nos contó que en las reuniones que hacían con los papás en las escuelas de chicos con discapacidad y se hablaba de la sexualidad en estas charlas, uno de los papás le dijo: ¿cómo no vamos a hablar de esto si es parte de la vida? Y a él le gustó mucho, por eso le puso al cuadernillo Hay un papá este con título. apertura y que puede entender. Sí. Qué interesante. Y es muy interesante porque él plantea cómo trabajar con los niños o con los jóvenes con discapacidad la educación sexual. Para mí se me abrió un mundo Muy todo nuevo, muy interesante, muy interesante. interesante. Y de hecho, en el 2015, el último año que estuve coordinando, él estuvo en nuestra provincia y llegamos a hacer 2 talleres en los cuales se proponía construir herramientas que les permitía a los jóvenes con determinadas discapacidades poder comprender y trabajar la ESI. Te voy a dar un ejemplo. A ver. Los chicos que tienen una disminución en sus oídos, ¿sí? Una dificultad auditiva, que no siempre es total, pero en muchos casos sí.
Yo realmente en ese taller me di cuenta cuántas cosas uno no alcanza a darse cuenta. Claro. Invitamos a jóvenes con esa discapacidad que trabajan en nuestra ciudad, ¿sí? Que están en distintos lugares ya trabajando, porque son chicos ya de 20, 19 años. Y queríamos escuchar, bueno, su opinión en esos talleres y su experiencia, a partir de la cual íbamos a construir estos materiales, estas herramientas. Sí. Y bueno, por supuesto que teníamos una traductora de señas, ¿sí? Que teníamos dos en realidad que nos ayudaron a poder comunicarnos. Sí, y realmente nos pareció muy interesante lo que ellos contaban. Uno de los chicos contaba que él, bueno, es un chico de 20 años o 21 años, que sigue viviendo con sus padres, y a él lo ponía mal que cuando él tenía un problema médico y iba al hospital, por ejemplo, tenía que ir con su mamá, porque él no podía hacerle entender a la persona que estaba en la ventanilla lo que le está pasando. Entonces, esto que es algo básico, que a nosotros no nos genera un problema, o sea, yo me encontré con este tipo de cosas donde él se sentía mal al punto de no querer ir a hacerse atender, porque le da vergüenza que tener que ir con su mamá para que entiendan lo que él quiere explicarles. O sea, ¿hasta qué punto no nos damos cuenta qué falta hace? Claro, en algunos lugares, en algunas oficinas públicas, alguien, por ejemplo, que sepa el lenguaje de señas. Claro, mínimo. Claro, ¿sí? Entonces, realmente eso es muy interesante. Y que esto se transmita también a nivel de escuelas como un contenido de aceptación del otro, ¿no? Más. Patricia, nos quedaríamos... Siempre el programa, por más que sea de 1 hora, termina quedando corto y ya me están haciendo la señita de que tenemos que terminar. ¿Este material sigue estando accesible? ¿Es parte de la vida? Sí. Sí, está. Si no estoy confundida, está también subido a la página, porque de hecho, cuando él publica este cuadernillo, lo hace en Uruguay. Entonces, cuando se contacta el Programa Nacional con él, y lo trae a la Argentina, se hace un convenio y se adapta el material porque había a lo mejor algunas palabras que eran modismos, modismos uruguayos, pero me parece se lo adapta muy y se publicó acá. Comentas. Y está en todas las escuelas, no solo en las escuelas de educación especial, también lo hemos llevado a las escuelas comunes, públicas. Hay algunos ejemplares porque justamente hay niños y jóvenes integrados. Claro, para poder integrar. Sí. Bueno, tenemos que terminar. Te agradezco mucho, Patricia Ventura. No, gracias a vos. Te llamaré en alguna otra ocasión para seguir, porque seguro que hay mucho más que nos quedó sin decir. Ahora, cuando se apague la cámara, nos vamos a acordar de todo. Sí. Pero bueno, espero que, queridos casicuerdos, que al menos hayan incorporado lo más posible de todo esto. Nos vemos la semana que viene. Busquen el material, que es muy bueno. Chao. We don't need no thought control.